Muy buenos días, les doy la bienvenida a este tiempo con la palabra. Estamos en un tiempo muy importante para nuestra nación. Prontamente serán las elecciones presidenciales. Siempre ha habido polémicas con las elecciones presidenciales y esta no es la excepción, aunque esta ha suscitado una gran cantidad de controversias. Muchas preguntas me han hecho acerca de las votaciones. ¿Qué hacer? ¿Votar, no votar? ¿Por quién hacerlo? Creo yo que no es nuestro deber decirle a las personas por quién votar o por quién no hacerlo. Pero sí, la Escritura nos da algunos indicios acerca de lo que tiene que ver con los gobernantes y lo que debemos hacer como iglesia frente a nuestros gobernantes. ¿Qué dice la Escritura? Debemos entender que la Escritura es clara frente a este tipo de elecciones. Regularmente las personas dicen, no podemos votar por aquel o debemos votar por este. Pero debemos entender que cuando hablamos de elecciones y de gobernantes, es Dios el que tiene la última palabra. De hecho, en el libro de Daniel, en el capítulo número 2 y el versículo 21, dice lo siguiente. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos hace reinar y a otros los quita del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Y esto nos indica claramente que Dios es el que quita y pone reyes. La Escritura es clara donde Daniel está dándole gloria a Dios, le dice, tú eres el que quitas y pones reyes. Algunas personas me dicen entonces, pastor, ¿debemos orar para que Dios haga su voluntad? No debemos orar por lo que ya es obvio, por lo que Dios ya ha decidido. Hay personas que oran y dicen, Señor, oramos para que tú hagas tu voluntad. Dios va a hacer lo que Él quiere, es lo que Él siempre ha hecho. Dios ha hecho cuanto ha querido. No debemos estar orando para que Dios haga su voluntad, porque Dios va a hacer su voluntad, oremos o no. Él va a establecer lo que Él ha decidido y decretado. Sus decretos universales, sus decretos del tiempo eterno han sido establecidos sobre esta tierra. Todo, dice la Escritura, todo lo que Él ha querido, ha hecho. Ahora, algunas personas me preguntan, pastor, pero es que hay personas muy malas que han subido al poder. Hay personas muy perversas que han subido al poder. Entonces Dios las puso. Entonces Dios hizo que tal persona gobernara en este país y mire cómo está de mal. O Dios permitió que el gobernante que tenemos hoy haya subido al poder. ¿Por qué si es tan malo? ¿Por qué Dios permite que hayan subido dictadores como Hitler, como Benito Mussolini, como Idi Amin? Personas perversas, malas que mataron a su propio pueblo. ¿Por qué Dios lo permite? Entonces Dios lo permitió o fue que Dios no intervino en esas elecciones. Pero debemos entender algo importante. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 29 y el versículo número 2, dice lo siguiente. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Y es que entendemos en este pasaje que Dios en ocasiones permite que suban al poder personas perversas, que suban al poder personas malas. ¿Por qué lo permite? Porque es un juicio de Dios contra una nación que se ha apartado de Dios. Cuando una nación como sociedad, cuando una nación como cultura, cuando una nación empieza a vivir una vida que no agrada a Dios, Dios los entrega. En el libro de Romanos, en el capítulo número 1, nos declara eso. Dice Dios a través del apóstol Pablo, que muchas personas hicieron el mal delante de Dios, que la sociedad, que la humanidad se apartó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó, los dejó de su gracia, los entregó a sus malvadas y perversas acciones y terminaron en situaciones perversas. Dios ha permitido que suban personas malas, claro, pero la respuesta de Dios a una nación que no se ha convertido a Él. Es la respuesta de Dios también a una iglesia que se ha vuelto pasiva, a una iglesia que se ha vuelto permisiva, a una iglesia que ha dejado de buscar a Dios y orar
para que Dios intervenga. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios permitió que subiera al poder el primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, un hombre perverso. Pero ¿cuál fue el resultado o por qué Saúl llegó al poder cuando no debería estar en el poder? La razón es simple y sencilla. Subió como resultado de un sacerdocio perverso. Subió como resultado de un sacerdocio que se había vendido al mal, el sacerdocio de Elí. Y por eso él sube al poder y por eso llega a estas condiciones de poder. Porque había un sacerdocio que se había ido hacia el mal. Cuando empezamos a ver que la iglesia no ocupa su posición, cuando empezamos a ver que la iglesia no ocupa su posición de orar, clamar, buscar, declarar la palabra de Dios, regir con poder la palabra de Dios, entonces terminamos teniendo gobernantes que son perversos. ¿Lo permite Dios? Claro, lo permite como un juicio sobre la tierra. Los gobernantes impíos que han subido y han hecho sufrir a sus pueblos son el resultado de un juicio de Dios contra las naciones. Puede que sobre Colombia venga un juicio de Dios y Dios permita que personas que no son adecuadas suban al poder. ¿Pero por qué? Es el juicio de Dios contra una nación que se ha pervertido. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos ha llamado Dios a hacer como iglesia? Lo primero que debemos de hacer es que debemos de orar a Dios para pedirle al Señor que por favor perdone esta tierra. En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, en los versículos 30 al 32, dice lo siguiente. Al día siguiente, Moisés dijo a la gente: ustedes han cometido un gran pecado y ahora voy a tener que subir a donde está el Señor, a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Y aquí claramente nos dice la Escritura que el pueblo de Israel había cometido un pecado, que el pueblo de Israel se había ido en contra de Dios. Es el famoso becerro de oro que construyeron, el dios Apis, al cual empiezan a rendirle adoración. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios se enojó terriblemente contra el pueblo y lanzó un decreto: voy a destruir a este pueblo. ¿Qué hace Moisés? Moisés sube delante de Dios e intercede por el pueblo. ¿Qué es lo que hace? Se pone entre Dios y el pueblo y le dice a Dios: por favor, perdona a este pueblo. Nosotros debemos hoy estar orando no para que suba tal o cual presidente, o deberíamos estar orando para que fulano no pueda subir o sutano sí pueda ascender. Nuestra oración tiene que ser que Dios perdone al pueblo colombiano. Si Dios ha decretado un juicio contra el pueblo colombiano, los únicos, escúchenme muy bien esto, los únicos que pueden hacer que ese juicio no se derrame sobre la tierra de Colombia somos los cristianos. Es a nosotros a quienes Dios escucha. Es a nosotros los que tenemos la capacidad de decirle al Señor: por favor, no de mandarle, sino de pedirle, de rogarle que por favor detenga su juicio sobre esta tierra. Tal vez Colombia merece un juicio, tal vez Colombia es merecedora, acreedora de un juicio divino, pero somos nosotros los que podemos interceder y pararnos como Moisés y decirle al Señor: Señor, por favor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu inmensa misericordia, ten misericordia de Colombia. No la castigues, no dejes que el juicio venga. Oremos para que Colombia pueda cambiar. Colombia cambiará no por un presidente. Yo escucho que cada persona que tiene un candidato en mente dice: este es el cambio, este es el verdadero cambio. Si votamos por este o elegimos aquel, vamos a cambiar. Colombia va a cambiar. Colombia no la va a cambiar un sistema político o una persona. De hecho, esas personas que suben con un ideal egoísta. A Colombia solo la va a cambiar el poder de Dios. Y el poder de Dios solo puede ser derramado cuando nosotros como iglesia nos juntamos a orar y a pedirle a Dios, no que ponga a fulano o a sutano, sino
que tenga misericordia, que no envíe sus juicios, que no derrame sus juicios sobre esta tierra. Ahora, también, ¿qué nos manda a hacer Dios? Debemos orar por los gobernantes. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice lo siguiente. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengan paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Eso es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Y claramente la Escritura aquí nos dice que lo que debemos hacer es clamar, pedirle a Dios por nuestros gobernantes. Muchos de los gobernantes que han estado no tienen conocimiento y hasta de pronto ni temor de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer? Yo he escuchado a muchos colombianos, incluso cristianos, hasta pastores, que tratan mal al presidente actual que tenemos. Malo, le tienen sobrenombres, le dicen cosas negativas. Puede ser que no sea el mejor gobernante, pero nuestro mandato, lo que Dios nos dijo que debemos de hacer, no es criticarlo, sino orar por él. Algunos dirán, pero pastor, es que no entiende, ¿usted vive en otra parte o qué? Este gobernante ha sido muy malo, pero recordemos que cuando Moisés, dice el libro de Judas, peleaba por el cuerpo, cuando el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés, nos dice en el libro de Judas que se enfrentó el diablo por el cuerpo de Moisés, pero que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y dice luego el apóstol Judas, pero hay personas que son ignorantes y que tratan a las autoridades superiores de una mala manera. No tratemos nuestras autoridades de una mala manera. Hablemos bien de ellos, declaremos bendición. Hay cosas negativas que tenemos que aceptar que están sucediendo. Pero ¿a qué nos llamó Dios? A orar. Oremos por nuestro presidente, por los gobernadores, por los alcaldes, por esas autoridades. Y oremos también por el que llegará. Oremos para que Dios lo toque. Hay hombres impíos que gobernaron al pueblo de Israel, hombres llenos de maldad y de iniquidad. Dios levantó a un hombre llamado Nabucodonosor para que gobernara y sometiera al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Daniel, que fue el profeta que estuvo en ese tiempo? Orar por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor nos declara al final de su vida que reconoció al verdadero Dios y lo exaltó como el Dios único y verdadero. Hoy le invito a que podamos hacer eso. Hoy le invito a que podamos orar. Decirle al Señor, Señor, delante de ti está el presidente actual. Dale sabiduría. Pon en él el temor de Dios. Y oremos por las próximas elecciones para que el presidente que venga pueda tener temor de Dios. Que Dios perdone esta tierra. Que no nos envíe un gobernante que nos haga sentir el juicio de Dios. Más bien oremos para que Dios perdone la tierra y los juicios de Dios no se derramen todavía. Hoy oremos, vamos a declarar que Dios puede hacer milagros en este tiempo. Aleluya, Dios. Hoy aprovechamos este momento, Señor, para orar en unidad con mis hermanos, Señor, con los oyentes, con cada persona que en esta hora, Señor, nos escucha, se une a nosotros. Hoy oramos todos juntos como tus hijos amados, Dios, como este pueblo hermoso que tú has creado para ti, Dios mío. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestra Colombia, Dios Todopoderoso, para que tú tengas piedad, para que tú tengas misericordia, Dios, y perdones esta tierra. Tú sabes, Señor Jesús, cuánta sangre se ha derramado, cuántos pecados se han cometido, Dios. Tú conoces la maldad de los pueblos, tú conoces la maldad de las ciudades, Dios. Pero hoy, Dios mío, creemos, Señor, que tú eres compasivo, que eres misericordioso y que puedes perdonar esta tierra. Hoy nos levantamos como hijos de Dios y te pedimos, Dios, ten piedad de Colombia, Dios. Ten misericordia de nuestra nación y haz, Espíritu Santo, que podamos vivir quieta
y reposadamente, que podamos vivir en paz, Dios, que tú, Espíritu Santo, permitas que el gobernador que va a subir, Señor, sea el que traiga paz y traiga tranquilidad, Dios, y nos ayude, Dios mío, como iglesia, nos ayude, Espíritu Santo, como pueblo de Dios. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús, creyendo que milagros poderosos, Dios, sucederán en nuestra amada Colombia, Dios. Tú levantarás